Pueden encontrar bajo diferentes nombres: errores innatos del metabolismo, metabolopatías o trastornos metabolopatológicos implicados pues en las rutas bioquímicas. Son diferentes nombres. Yo les activo la pestaña y ahí encuentra la bibliografía pues como correspondiente. De hecho, hay un libro que yo ya se los he recomendado en varias ocasiones, es el Tratado de Pediatría de Nelson. Ese libro lo encuentran en Clínica Aquí y allí encuentran todo un capítulo de metabolopatías. Pues este es uno de los temas largos y grandes en genética y pues como les digo es lo más importante. Yo les voy diciendo que van anotando, que van tomando, de qué van tomando nota y de qué no. Esto es historia, entonces voy a contarles un poquito de dónde nació este señor. Hay que hacerle homenaje a quienes por sus trabajos e investigaciones nosotros pues llegamos al conocimiento que tenemos. A este señor lo llaman como el padre de la química o de la bioquímica. Esto fue por allá empezando el siglo XX, en donde él comenzó como a pensar que había una fuerte relación entre los genes o el genoma. En esa época todavía pues no se conocía lo del genoma, sino que en esa época se trabajara con proteínas. Entonces él empezó a ver varios pacientes, empezó como a observar que habían pacientes que tenían unas características físicas o fenotípicas comunes dependiendo pues de los trastornos, y empezó a pensar que de pronto había involucrada una proteína, en esa época proteína para esa afectación. Entonces este señor, él era clínico, él era médico y él empezó a observar pacientes y empezó a estudiar una patología que es muy rara. Yo siempre se las cuento, pero es importante, ya me voy a devolver para hablarles de esta patología. Fue en 1902 cuando él describió esta patología, la alcaptonuria. Esta es una patología que aparece con muy rara prevalencia, porque es una patología que afortunadamente no es tan dramática, o sea, no genera complicaciones tan graves en el individuo que limiten su supervivencia. De hecho, los síntomas de esta patología casi siempre, generalmente, se manifiestan como en la tercera o cuarta década de la vida. Entonces son pacientes que pueden llevar una vida medianamente normal, con algunos síntomas que ya les voy a decir cuáles son, y ya llegando a la etapa madura, entonces ya se expresa la patología y ahí es cuando empiezan las complicaciones. Dependiendo de las complicaciones, entonces vamos a tener un pronóstico determinado en el paciente. Entonces vean, jóvenes, cada vez que nosotros analicemos una metabolopatía o un error innato del metabolismo, vamos a hacer referencia a una vía metabólica determinada. En este caso es la vía del metabolismo de la tirosina. Entonces, en las vías metabólicas yo no me voy a meter mucho porque esto pues me imagino que ustedes ya lo vieron en bioquímica. Entonces, acá ustedes saben que la tirosina la sintetizamos a partir de la fenilalanina, ¿cierto? Este paso sí lo tienen ustedes que saber, pero por una patología que vamos a ver más adelante, que es la fenicetonuria. Esta es una patología obligada. Pero por ahora, para este caso, de la fenilalanina nosotros obtenemos la tirosina, y la tirosina como tal continúa este proceso metabólico. A partir de la tirosina nosotros obtenemos unos productos como son la melanina, las dopa y las hormonas tiroideas, ¿cierto? A través de la intervención de varias enzimas. En este trastorno, el bloqueo está ubicado acá, en el paso de este subproducto, que es el ácido homogentísico, hacia el ácido malaleíl acetoacético. Esta es la enzima.
Este no se lo tienen que aprender, yo les voy a decir que sí. Entonces, esta enzima, porque el nombre es supremamente raro, pues, o sea, suficiente con que sepan la fenilcetonuria, esa sí, obligada. Pero de acá, pues no es tan necesario. Esta es una patología que raramente pues ustedes se la van a encontrar, pero sí les voy a describir la clínica, porque les puede llegar a la clínica, ya les voy a decir por qué se puede confundir con otros trastornos. El caso, el bloqueo se encuentra acá. Jóvenes, algo que ocurre en la mayoría de estos trastornos es como una generalidad. Esto ya lo aprendieron ustedes a lo largo de lo que llevan de bioquímica. Un principio que es fundamental es que un sustrato se convierte en un producto a través de la intervención de una enzima, ¿cierto? Así es como funcionan las vías metabólicas. Las enzimas, por lo general, son proteínas. Al ser proteínas, quiere decir que estas moléculas están codificadas en el genoma. Así como todo lo que está codificado en el genoma, pueden sufrir mutaciones. Entonces, si se muta la información génica que codifica, en este caso que estamos revisando para esta enzima, entonces la enzima no se va a sintetizar de manera adecuada, o no se sintetiza o se sintetiza mal. Entonces, no va a cumplir la función necesaria para el organismo. Eso hace que se bloquee esta vía. Entonces, si la vía se bloquea en este punto, van a ocurrir tres consecuencias. Eso es lo que ocurre en la mayoría de las metabolopatías. Cuando se bloquea la vía, ocurren o pueden ocurrir tres cosas. Lo primero es que el sustrato, como no se puede metabolizar al producto por el bloqueo de la vía, entonces hay un acúmulo del sustrato. Lo siguiente, como el sustrato no se puede sintetizar hacia el producto, entonces va a haber un déficit del producto, ¿cierto? Entonces, acúmulo del sustrato, déficit del producto. Y lo siguiente es que ese sustrato acumulado va a buscar diferentes vías en el organismo para poder metabolizarse. Entonces se generan vías alternas metabólicas. Eso es lo que ocurre en la generalidad de las metabolopatías. En este caso, va a haber entonces un acúmulo de estos sustratos. Esos sustratos acumulados entonces buscan como por dónde derivarse, como por dónde degradarse en el organismo. Ellos se empiezan a acumular vía sistémica cuando ustedes les dicen que las moléculas se transitan por el organismo o que nosotros transportamos vías en nuestro organismo. Ustedes piensan en la vía sanguínea, ¿cierto? O sea, por la sangre es que ellas viajan y transitan. Y cuando nosotros hablamos de que el organismo las elimina, piensen en la vía renal, en la orina, que es por donde principalmente nosotros eliminamos los productos de desecho. Entonces, cuando este ácido homogentísico se acumula en el líquido sanguíneo, en el líquido extracelular y muy particularmente en el líquido sinovial en las articulaciones. Él empieza a acumularse y cuando se empieza a acumular empieza como un proceso de fermentación o de procesamiento de ese compuesto. Él con la luz también se empieza a oxidar. Entonces cuando él se oxida empieza a generar una transformación en el medio donde él se encuentre y es que genera como un tinte oscuro. Por ejemplo, en la orina entonces genera una coluria, o sea, la orina se empieza a oscurecer. Y con el tiempo, como esto va siendo acumulativo, entonces el acúmulo de este compuesto en el líquido sinovial de las articulaciones va generando un trastorno, una inflamación en las articulaciones que nosotros en clínica describimos una artritis.
principalmente en la columna, a nivel pues, de todos los discos intervertebrales en la columna, muy importante en la región lumbosacra y también en las articulaciones de las extremidades, sobre todo pues en los dedos. Entonces esa artritis duele, entonces el paciente empieza a presentar dolor e inflamación. Como lo más llamativo, como lo más escandaloso, es el dolor a nivel lumbar, a nivel articular y a nivel lumbar. Entonces eso va siendo progresivo, va aumentando y bueno, va afectando pues como su calidad de vida. Esa reacción de oxidación de ese compuesto con la luz hace que los tejidos empiecen a adquirir ese tinte oscuro, principalmente en los cartílagos, en las regiones cartilaginosas. Entonces el paciente no solamente empieza a presentar coluria, o sea, la orina se pone oscura, sino que también empieza a adquirir un tinte oscuro como gris, o aquí lo tengo, como negruzco, en las regiones anatómicas ricas en cartílago. Entonces las orejas, la nariz, las falanges en los dedos y muy importante también en la esclera. Entonces la esclera del ojo empieza también a adquirir un tinte como grisáceo. Esa pigmentación oscura de esas regiones anatómicas se describe en semiología con el término de ocronosis. Ocronosis. No tiene afectación de la visión, no. Es simplemente como el tinte. Ya les voy a contestar sus preguntas. El acúmulo de este sustrato también, a medida que va pasando pues el tiempo, a medida que esto que va progresando, entonces también puede, no en todos los pacientes, pero sí puede afectar las válvulas cardíacas y también los riñones, el sistema renal. Entonces, los pacientes pueden tener alteraciones de coagulación y también trastornos pues hemodinámicos. Entonces esas son como las consecuencias de este trastorno. El déficit del producto no va a ser como tan importante para el paciente, porque ustedes saben que nosotros obtenemos CO2 y agua a partir de muchas otras rutas metabólicas. Entonces ahí el déficit del producto no va a ser tan importante para el paciente. Para esta patología en particular, lo importante es el sustrato que se acumula, ¿sí? Y las vías que se generan derivadas al trastorno. Ahora, como les decía ahorita, la mayoría de los pacientes manifiestan esta patología como en la tercera década de la vida. Puede ocurrir que algún paciente lo manifieste antes, pero es muy raro, generalmente tercera o cuarta década de la vida. Y es una patología que es denominada como muy rara porque muy probablemente es subregistro. Porque imaginen a usted que les llegue un paciente que ha sido sano, sin ninguna historia patológica, y le diga: estoy orinando café, o mi orina está oscura. ¿Ustedes en qué piensan? ¿Cómo? Deshidratación. ¿Qué más? Vesiculabilidad puede ser. ¿Qué más ya? ¿Qué dijiste? Hemólisis por alguna razón. ¿Qué? Infección urinaria. Eso dijiste. Infección urinaria. Bueno, hasta lo más raro que uno pueda pensar, pues muy raro, hasta una porfiria. Pues raro. Y también ocasionalmente cuando les llega ese tipo de pacientes también pregunten qué ha estado consumiendo, porque hay alimentos pues que tienen unos metabolitos pues que uno elimina por la orina, ¿cierto? Entonces cualquier otra cosa uno puede pensar, menos en alcaptonuria. Pues, ¿se acuerdan de los cascos? No, uno no va a pensar en el unicornio, uno va empezando a
descartar diferentes patologías o diferentes trastornos. Entonces, cuando uno ya ha descartado todo, ya piensa en la alcaptonuria. Lamentablemente, jóvenes, para este y muchos trastornos de esas metabolopatías no contamos todavía con un tratamiento específico. Entonces, a estos pacientes hay que manejarlos sintomáticamente, con tratamientos paliativos y manejándoles como sus complicaciones. Pero hasta ahora, pues, a menos de que la afectación cardíaca sea muy grave, el pronóstico de vida del paciente tampoco es tan grave. Entonces, pues, puede tener un pronóstico de vida ahí medianamente normal, manejado pues como bien, de manera adecuada, las posibles consecuencias, ya hoy Sofi, que son a nivel cardíaco y a nivel renal. En las artritis, el sitio, digamos, dominante del dolor cambia según el tipo. Sí, muy particularmente canta a nivel de columna, muy importante a nivel sacrolumbar. Entonces, eso, ustedes cuando estén en clínica van a ver, ese es un motivo de consulta muy común, muy común. De hecho, ahorita me encontré con un compañerito de ustedes que venía así todo jorobado, que con un dolor en la columna. Es muy común los dolores lumbares, el dolor de la espalda es muy común. Entonces uno piensa en muchas otras cosas, menos en una artropatía. Pues, será lo último que uno alcanza a pensar, ¿cierto? Sofi. Lo de ocronosis se refiere solamente a lo de la esquinera gris o a lo de... Todo, la pigmentación oscura a nivel del tejido conectivo, en las articulaciones y también en la esclera, ocronosis. Bueno, entonces, miren, la prevalencia está descrita 1 en 100.000, a 1 en 200.000. Mis compañeros dirían, ¿usted para qué les habla esto tan raro? Pero pues, hace parte de la historia. Y jóvenes, yo siempre he argumentado esto, las enfermedades se describen como raras es porque no las diagnosticamos. Y ustedes necesitan buscar, ustedes necesitan saber. Lo que no se diagnostica no queda registrado. Lo que no queda registrado es como si no existiera. Entonces, ustedes son los encargados de visibilizar este tipo de trastornos. Entonces, aquí, con esta patología fue que inició la bioquímica. Gracias a la bioquímica metabólica, gracias a este señor y a muchos otros que conectaron como la presencia o la conexión entre un trastorno génico y una patología determinada. A ver, yo me devuelvo. Bueno, esa es una definición, errores innatos del metabolismo, es una, pero como les digo, en la literatura ustedes pueden encontrar muchas definiciones. Generalmente se conocen como errores innatos del metabolismo o metabolopatías. Generalmente son congénitas. ¿Se acuerdan qué quiere decir congénito? Presente en el momento del nacimiento, pero no todas. De hecho, muchas de estas metabolopatías se manifiestan tardíamente. Entonces, podemos tener pacientes que nacen sanos, pacientes en los cuales no podemos ni siquiera sospechar que presentan alguna metabolopatía durante su desarrollo neonatal, o sea, durante la gestación, porque no se manifiesta ningún trastorno o ninguna alteración. Hay una prevalencia general que habla de que uno de cada 1.500 niños, uno de cada 1.500 nacidos o bebés presenta una metabolopatía. Niños, con relación a la estadística y a la tasa de nacimientos, lo hemos visto, pues ha disminuido notablemente, principalmente en Antioquia, la tasa de natalidad. Ayer nos encontramos con una compañerita que está en 9º semestre y le tocó rotar por jardín. La sala de partos parece una sala de descanso, porque pues no tuvo sino un parto, uno. Hay varias razones, pero sabemos pues que la tasa de natalidad ha disminuido, pero significativamente. Pero si ustedes se van al general, o si les toca rotar en el general siempre hay bebés,
O sea, todavía siguen naciendo bebés. Entonces el hecho de que la gente ya no quiera tener hijos no quiere decir que a ustedes no les toque ver pacientes, bebés. No, les puede tocar y les puede llegar a conocer un bebé y llegar a atender un recién nacido, pues quién sabe, ¿no? ¿Se han visto la película Wall-E? Sí. Allá vamos. Pero bueno, hasta que lleguemos allá, ustedes tienen que saberlo y ustedes lo tienen que aprender, ¿cierto? Pues, bueno, las metabolopatías, bueno, no hay como una clasificación así estándar de nosotros poder hablar de las metabolopatías como una clasificación determinada, no. Simplemente ubíquense en la célula y en todos los componentes celulares y cojan cualquier organela. Y de la organela que usted tome, usted va a encontrar diversos procesos que se llevan a cabo en su interior. Entonces la mutación de las enzimas que participen en esos procesos puede derivar en un trastorno metabólico. Entonces el núcleo sí que tiene información, las organelas citoplasmáticas, la membrana celular, el citoplasma. Entonces no hay como una clasificación definitiva. De todas maneras, después de que yo termine de darles pues como toda esta introducción, yo les voy a hablar de algunos grupos de metabolopatías, las más importantes y las patologías más significativas que ustedes necesitan conocer. Vean niños, a quien le interese la bibliografía, esta imagen la tomé de Thompson y Thompson, Genética y Genómica en Medicina, muy buen libro de genética para médicos. Ese libro está en Clinical Key, ahí en su base de datos. Bueno, los errores innatos del metabolismo también los encuentran con estos términos. Entonces, si ustedes buscan también en base de datos con estas siglas, se pueden referir como al mismo tema. Bueno, listo. La mayoría de estos trastornos tienen un patrón de herencia autosómico recesivo, en la mayoría. Cuando estemos viendo cada trastorno en particular, entonces yo debo mencionarles esto. Si yo no se los menciono es porque el patrón de herencia es autosómico recesivo, con algunas excepciones. Entonces las excepciones sí las vamos a tener presente y sí las vamos a mencionar, pero la mayoría son autosómicas recesivas, pero podemos tener algunas autosómicos dominantes como las hiperlipidemias. Tenemos ligadas al sexo, como Lesch-Nyhan. Tenemos mitocondriales, el trastorno de la ornitina transcarbamilasa, muy importante, la alteración de la beta-oxidación, y así. Pero la mayoría son autosómicos recesivas. Esto ya se los dije, eso también, esto también, eso también. Bueno. Información, entonces información general. Nosotros pues, si ustedes van a practicar o ustedes se van a quedar en Colombia, nosotros en Colombia tenemos un instituto que es MinSalud, el Ministerio de Salud, y maneja esta página virtual, es de libre acceso. Entonces ustedes allí también pueden encontrar información no solamente académica, sino principalmente de tipo legal. Yo no sé qué tanto se enteran ustedes de las noticias, no sé, pero andan noticias pues muy sonoras últimamente sobre nuestro sistema de salud. No es que el sistema de salud se deterioró desde 3 años para acá, no, nuestro sistema de salud ha sido caótico siempre. Lo que pasa es que ha habido mucho ruido pues últimamente y las EPS andan en crisis. Pero eso no los exime de la ley y eso es algo que a nosotros sí nos atañe. Nosotros como prestadores de un servicio de salud, nosotros tenemos que hacer por el paciente todo lo que el paciente requiera y lo que el paciente necesite en su atención, ya que las EPS tengan problema o no, eso pues sí nos afecta, pero no es nuestra responsabilidad. ¿Por qué les digo esto? Porque
nosotros tenemos unas leyes, eso está ya en nuestra legislación. Entonces, si ustedes piensan que la patología que su paciente tiene necesita unos exámenes diagnósticos determinados y usted de pronto piensa, ¿será que se lo autoriza la EPS o no? ¿Será que me regañan? ¿Será que se lo niegan? ¿Qué hago? Usted se puede meter a la página, al Ministerio de Salud, y ahí usted encuentra la legislación. Y tenemos leyes que protegen a los pacientes. Ahorita les digo cuál ley. Entonces, hay leyes que sí nos permiten a nosotros, como clínicos y como médicos, ordenarle al paciente el examen que el paciente requiere, y cuando tenemos el diagnóstico, el medicamento, el tratamiento que el paciente necesita. Entonces, eso está cubierto por la ley. Entonces, por eso también es importante que, aquí lo tengo, la ley 1392 del 2010. Se las pregunto, o sea, esa es pregunta fija, esa siempre se las pregunto, porque es una ley que ustedes tienen que tener aquí en la cabecita, o la tienen que tener escrita en cualquier parte, porque esa ley la ley 1392 del 2010, es lo que ya nos protege a nosotros, es lo que nos blinda a nosotros. Esa ley habla sobre las enfermedades huérfanas, enfermedades raras, ultra huérfanas. Ese apellido tan triste y peyorativo fue dado al grupo de patologías que los médicos generalmente abandonaban porque es que son patologías muy difíciles de manejar, no tanto porque la patología sea difícil, sino por el desconocimiento de nosotros. O sea, yo no manejo lo que yo no sé, lo que yo no conozco. Entonces, lo que yo no conozco, yo me encarto con el paciente. Entonces, ¿qué es la fácil? Se la paso a otro colega. Entonces, le mando cualquier examen, el que sea, y le digo, pida cita para tal fecha. Y el paciente entonces empieza a rotar y empieza a pasar de médico en médico, lo voy a remitir al internista, lo voy a remitir al cirujano, lo voy a remitir al vascular. Entonces empieza un carrusel, el paciente pasa por médico en médico, médico en médico, y es porque realmente no sabemos qué hacer con ese paciente. Entonces, teniendo conocimiento de esta ley, nosotros ya tenemos un sustento legal que nos permite a nosotros ordenarle al paciente los exámenes que él requiera y también el medicamento que el paciente necesite. Y si la EPS nos lo niega, se lo niega al paciente, nos lo niega a nosotros. Ustedes saben que hay médicos a los que los echan las EPS porque salen muy caros. Esa es nuestra realidad ahora. Entonces hay médicos que no pueden mandar cualquier montón de exámenes porque los ganan y los echan, porque salen muy caros para el sistema. Así está. Yo espero que de aquí a 5 años el panorama cambie, que se les toque otra historia. Pero en esa historia estamos actualmente. Pero entonces, para ustedes defenderse y argumentar, saquen la ley. La ley los cubre. Me gusta decir que mi mamá en una época trabajaba en una PR y que pagaba literalmente, que entre uno más cuando mandara le pagaba menos. Qué horrible, sí, horrible, no, yo también. Pero el problema es horrible. Bueno, yo siempre estaba en la lista negra. Entonces uno le manda al paciente lo que uno cree de acuerdo a lo que aprendió pues en la clínica que el paciente necesita, no a lo que le las es horrible. Como les digo, el caos en el sistema es ahora van a decir a la casa. Esa problema. No es hacer el proselitismo, no. El caos de hacer esa divina. Yo, que soy tan vieja, toda la vida ha existido ese problema, toda la vida. Entonces, yo espero que eso mejore. Sigamos mejor. Entonces, vean, esta es la página en el Ministerio de Salud. Miren aquí la ley. Ustedes se pueden meter y pueden indagar y pueden chismosear. Ahí encuentran ustedes todo lo que tiene que ver con legislación. Enfermedades raras. Bueno, esto también se los pregunto. O sea, ¿qué criterios deben tener en cuenta para considerar una enfermedad como rara? Y se los pregunto porque eso está en la ley. Entonces, en la ley dice
estas son como las condiciones para yo considerar una enfermedad rara. Yo les conté que hay un Día Internacional de las Enfermedades Huérfanas, ¿cierto? El 28 de febrero es el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Entonces, aquí hay algunos criterios. Son potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, son de baja prevalencia y alta complejidad. Esas son algunas, pues, como de los criterios para considerar una enfermedad como rara o una enfermedad como huérfana. Ahorita les muestro más criterios. Hay otras categorías, pero pues no nos vamos a ir hasta allá. Ultra huérfana no, tampoco pues. En Colombia se han descrito 1920 aproximadamente enfermedades huérfanas, pero en el mundo ya han descrito hasta 7000. Cada vez son más. Miren, estos son los criterios niños, estos. Entonces, que tengan opciones de tratamiento limitadas, que haya pocas investigaciones disponibles para esa patología, que el acceso al especialista específico sea muy limitado, que requiera tratamientos costosos para poderlo manejar. También ustedes pueden argumentar condiciones sociales, o sea, dificultad para el acceso a los servicios médicos, asistenciales, abandono familiar, de los acompañantes. Bueno, ustedes, esos son argumentos que ustedes pueden tener para solicitar, para considerar una enfermedad como rara, como huérfana, y así, basados en la ley, solicitarle al paciente los recursos que el paciente requiera, ordenar el tratamiento que el paciente necesite, para que las entidades prestadoras de salud no se lo nieguen. Usted puede pegarse de todos estos argumentos. Bueno, yo les dejo también esta presentación. ¿Me recuerdas, por favor, Sara? Este es un boletín epidemiológico niños y este salió este año, salió el 3 de marzo, a propósito del Día Internacional de las Enfermedades Raras. Y es como información relevante sobre los defectos congénitos y el tamizaje neonatal. Ya les voy a decir qué es eso. Aquí nos muestran un panorama y miren ese mapa, niños, el mapa de Colombia. En un ladito está pues como la descripción, está muy chiquitico acá, pero yo les digo, esto nos cuenta como de la prevalencia de las enfermedades raras. Entonces, en rojo pintan los departamentos donde hay más prevalencia de esos trastornos y en verde donde no. ¿Ustedes creen que en La Guajira no hay enfermedades raras, huérfanas o beta-bolopatías? ¿Ustedes creen que no, que allá son los más sanos del mundo? Y todos se concentran en Antioquia, en Bogotá. ¿Cuál será entonces la razón de esa epidemiología? El abandono social, el abandono médico. Como les decía, nosotros no diagnosticamos lo que no conocemos y si no se diagnostican no quedan registrados en la epidemiología. Entonces ese es el panorama epidemiológico. Entonces ese es el llamado que yo les hago a ustedes, niños. Ustedes tienen que ser más acuciosos, ustedes tienen que ser más juiciosos y colaborar para que estos pacientes sean vistos por Dios. Yo les dejo también esto porque es información importante. Esta es una tablita que no la ve ni mi luz, pero cuando ustedes vean la presentación, pues bien, pueden pegar una chismoseadita y aquí aparecen como los trastornos según la epidemiología. Es información como interesante. Todo eso se los dejo. En las conclusiones, entre el 2012 y el 2025 se muestra una tendencia a aumentar y es estadísticamente significativo. Yo les conté que yo fui al simposio de enfermedades huérfanas que hicieron acá en Antioquia y hablaban de eso. Acá en Antioquia tenemos unos profesionales altamente calificados, tenemos un grupo de profesionales que se han dedicado a estudiar este grupo de patologías. Ellos se encuentran en el Hospital Pablo Tobón. Ahora no vayan a decir que ustedes porque como no son de la escuela entonces no van a tener acceso a eso, no. Ellos tienen mucha experiencia en el estudio y el manejo de estos trastornos. De hecho, cada año que se organiza este evento académico, ellos son de los que más participan en estos eventos.
A ellos les interesa que la comunidad médica conozca de estos temas, porque es que ellos necesitan tener pacientes y somos nosotros los médicos los que tenemos que diagnosticar y reportar esos pacientes, ¿cierto? Entonces ellos son los que han colaborado, contribuido a que estas cifras sean más significativas, a que esta epidemiología vaya cambiando. Entonces ese es como el objetivo, es como lo más importante pues de todas estas conclusiones. Bueno, tenemos varias entidades. Niños, vean, ustedes conocen mucha gente de pronto que es muy generosa, ustedes de pronto conocen gente altruista, de pronto también conocen gente con muchos recursos económicos y con el objetivo también de bajar impuestos, porque que todo vale. Entonces también ellos necesitan hacer donaciones o contribuciones, o también pues también en términos pues contributivos. Hay muchas entidades en el país, a nivel local y a nivel nacional, que trabajan por estos grupos de pacientes. Por lo general, jóvenes son familias de escasos recursos económicos y van a ver que el manejo de estos trastornos es súper difícil y son súper costosos. Entonces, si de pronto conocen a alguien, si de pronto alguien que les sobra un poquito de dinero y que quiera donar en algo, hay muchas fundaciones, que estas fundaciones necesitan mucha ayuda, necesitan mucha colaboración y generalmente son fundadas por acompañantes, o sea, familiares de pacientes que requieren de esa ayuda. Entonces, cualquier ayuda es bien recibida, nada sobra. Entonces hay muchas fundaciones, afortunadamente cada vez se generan más, cada vez se cohesionan más y cada vez se visibilizan más. Entonces tenemos mucho pues a dónde acudir y mucho a quién ayudar, mucho. Bueno, sigamos, esas tablas se las dejo. Bueno, ahora, ¿cómo hacemos para diagnosticarles? Entonces, esto también lo tienen que saber, niños, esto lo tienen que saber. Imagínense que antes de que se conociera pues o que se diera tanta relevancia a los errores innatos del metabolismo, la única prueba neonatal que era exigida a nivel nacional era la prueba del TSH. Carlos, a nivel ya les habló de hipotiroidismo. Sí. Bueno, entonces esa era el único test, la única prueba screening, la única prueba que era exigida para tomar a todo recién nacido. Entonces todo recién nacido, cuando nacía, le teníamos que tomar esa prueba. Y ojo con esto, niños, ustedes saben qué son las parteras. Sí. Tenemos parteras. En Antioquia tenemos grupos significativos de parteras, o sea, señoras que atienden partos en la casa. Como trabajar con la cultura de la gente es tan difícil, lo que han hecho los servicios de salud es que las han acompañado, porque hay comunidades que son renuentes a acudir a los servicios hospitalarios. Entonces lo mejor es preparar a este grupo de personas, acompañarlas, para que en el proceso, pues en el parto, se minimicen las complicaciones. Entonces los niños que nacen en la casa, también hay que indicarles a estas personas que le digan a las mamás que las lleven al hospital, para que esos niños les tomen esas muestras en el hospital. Así es como bajó la incidencia del hipotiroidismo de manera muy importante a nivel nacional. Pero se empezaron a conocer estos trastornos metabólicos, entonces también empezaron los clínicos a hablar y a decir, además de la prueba para el tiroidismo, necesitamos tener otras pruebas, hacerle otras pruebas a los recién nacidos para poder sospechar muchos de esos trastornos. Porque como les decía ahorita, jóvenes, la gran dificultad con las metabolopatías es que no se manifiestan cuando el bebé nace. La mayoría de estas personas nacen sanas, fenotípicamente normales, no muestran alteraciones en el estado neonatal ni desarrollo fetal, entonces no tenemos cómo sospecharlas. Cuando ya las diagnosticamos,
es porque el paciente ya ha transcurrido un tiempo, ya ha desarrollado la patología y ya tiene consecuencias que son muy difíciles de manejar. Lo ideal es prevenir, es lo ideal en salud, y lo ideal es diagnosticarlas antes de que se desarrollen. Entonces, para ello ya voy sobre. Para ello, entonces, se generó esta prueba. Esto no nos lo inventamos acá, ¿no? Esto, el tamizaje metabólico neonatal, es una prueba que está instaurado en Norteamérica, en Estados Unidos, hace mucho tiempo. Ellos, ustedes saben, ellos son pues como nuestros referentes a nivel científico y a nivel médico, y ellos esto lo tienen en su sistema de salud desde hace mucho tiempo. El tamizaje metabólico neonatal son unos estudios que se hacen en el laboratorio para identificar a tiempo la presencia de metabolitos anormales en el organismo del bebé, para así poder tener sospecha de que el bebé tiene algún trastorno metabólico. A eso lo describen como un screening, como un tamiz, como una prueba presuntiva. Entonces, si sale positivo, ya nos da a nosotros una alerta y nos dice, aquí pasa algo, hay que ahondar en el examen de este paciente y hay que ordenar pruebas complementarias. Pero como decías que pues la mayoría de las enfermedades eran congénitas, o sea que se presentan desde el principio con esos tamizajes, pues Sí, son congénitas, pero el paciente no necesariamente va a expresarlo y no va a tener un fenotipo alterado, sino que se desarrollan, puede ser a los días, a las semanas, a los meses o a los años. ¿Sí? Bueno, esta es la definición. Hay una ley, afortunadamente salió esta ley, la ley 1980 del 2019, porque imagínense que este tamizaje era como un lujo. Como no era ordenado, no era de obligatorio cumplimiento, entonces el tamizaje se ordenaba a los pacientes que lo pudieran costear, que lo pudieran pagar. Era como un lujito, como no se lo podíamos ordenar a todos los pacientes, no, porque es costoso, porque son pruebas inmunoquímicas, se les requieren unos reactivos específicos, entonces si uno lo va a hacer particularmente, tiene un costo, y pues nuestros pacientes no todos tienen los recursos económicos para hacerlo. Entonces era una prueba que lo hacían, eran las familias que lo podían costear, pero a partir del 2019 ya es ley. Esto quiere decir que jóvenes, todo recién nacido en Colombia, a todo recién nacido le debemos ordenar el tamizaje metabólico neonatal. Es de obligatorio cumplimiento. Esa prueba, entonces voy a ir mostrándoles, esta es una cartillita muy linda del Ministerio de Salud, ustedes se pueden meter al Ministerio de Salud y les sale eso. Entonces, nos dicen qué es. Entonces, miren, es una estrategia de prevención. Es una prueba para detectar tempranamente enfermedades metabólicas y genéticas, para poder hacer intervenciones oportunas. Miren esto, niños, hay que realizarla a todos los recién nacidos, jóvenes, ojo. Con estos bebés que nacen en la casa, y no es solamente las parteras, yo siempre cuento esto, pues me traumatiza siempre que lo pienso. Tengo una compañera que es ginecóloga, medio hippie, así me parece a mí. Y entonces ella, pues muy conectada con la naturaleza, con la vida, con las condiciones naturales, entonces ella a muchas de sus pacientes les ofrecía parto en casa, y que en el agua, y que para minimizar el trauma del bebé, algo muy bonito, pues muy filosófico, pero Dios mío, pues hay condiciones, hay factores de riesgo para una posible infección, pues no sé, digo yo. Pero bueno, cada quien. Pero entonces, así como hay parteras también, hay profesionales que le brindan al paciente la oportunidad de tener parto en casa.
Entonces los niños que nacen en la casa también necesitan estos exámenes. Entonces a veces nos enfocamos que en la naturaleza, que en la armonía, que en el ambiente, y nos olvidamos de los salubres. Entonces, los salubres no lo podemos olvidar. Entonces, bebé que nace en casa, bueno, sí, muy bien, nació en la casa, pero hay que hacerle unas pruebas al bebé, ¿cierto? Entonces hay que decirle a la mamá, bueno, después de salir del parto, lo llevas al hospital y hay que tomarle unas pruebas, porque estas pruebas hay que hacerlas como el nombre lo dice, en el periodo neonatal. El periodo neonatal son entre las 48 y 72 horas después de nacido. Entonces, pues, bueno, hay comunidades que viven cerquita del hospital, pero hay comunidades que viven más lejitos, y bueno, entonces, para que esto lo tengan presente. Es una prueba que lo ideal es que se realice en sangre del talón. Bueno, anteriormente esta prueba se hacía muestra de sangre de cordón umbilical. Entonces a nosotros nos enseñaban que cuando el bebé nacía, uno corta el cordón, lo cierra, lo permea para luego sacar la placenta y botar la placenta. ¿Sí me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Pues usted no hizo ginecología, pero no me están entendiendo ni 5. Bueno, los bebés cuando están en la barriguita de la mamá, ellos se desarrollan en una capita que es la placenta, ¿cierto? Esa es la que le da la nutrición al bebé. Ahí está el líquido amniótico, pero también sangre, porque es que es a través de la sangre que el bebé recibe todos los nutrientes. Entonces, esa bolsita es la placenta. Y la placenta se conecta con la mamá a través de una manguerita que es el cordón umbilical. Entonces, cuando el bebé nace, nosotros extraemos al bebé, hay que cortar esa conexión con la mamá, hay que cortar el cordón y botar la placenta. Ay, me corté una cosa tan asquerosa. La placenta hay que botarla en los desechos patológicos. Y bueno, entonces el cordón hay que cerrarlo. Entonces, a nosotros, cuando yo me formé, a nosotros nos decían que el tamizaje se debía tomar del cordón umbilical, del cordón. Entonces, en toda sala de parto uno siempre tiene tubitos estériles y de laboratorio con anticoagulante y recogía la muestra. Pero se han tenido muchos falsos positivos, porque en la placenta, como es el intercambio entre mamá y bebé, hay células fetales, pero también hay células maternas. Entonces puede ser que nosotros detectemos niveles que sean reales fetales, pero también podemos encontrar niveles maternos. Entonces se encontrarán falsos negativos o falsos positivos. Entonces actualmente la prueba idealmente se debe tomar es en el talón. En el talón, eso hay que tomar muestra de sangre. Bueno, puede ser recién nacido, es un individuo pues muy frágil, y tomar muestra de sangre pues no es tan fácil. Ustedes, los de primero, están en ese momento en el laboratorio de hematología de tomar sangre, ¿se acuerdan? De la experiencia. Entonces todas esas experiencias, el desmayo, el hematoma, bueno. Imagínense un bebé, sangrar bebés, de lo difícil que hay sangrar un bebé. Entonces, la técnica más fácil es tomar el talón del bebé. Esa es una región. No voy a decir que no es dolorosa, no. Todo pues, la piel tiene sensores y toda región duele. Pero el taloncito del bebé es menos sensible. Entonces, es menos probable de que se le genere un trauma al bebé y de que sea más traumático para el bebé. Entonces, en el talón uno limpia esa región y con una lanceta uno hace una puncioncita y con unas goticas de sangre uno lo deposita en unas tablitas que tienen los laboratorios que tienen papel de filtro. Es como una tarjetica. Entonces uno ahí pone unas goticas de sangre y listo. Lo más fácil del mundo entero. Cualquiera lo puede hacer en el consultorio. No necesita mandarlo al laboratorio. Entonces lo hacemos allí y lo enviamos al laboratorio. Dentro de las 48, 72 horas, idealmente, después del nacimiento. Si nos pasa después de ese tiempo, no es que no se lo podamos hacer, no niños. Sí hay que hacérselo, pero hay ya
la muestra sí tiene que ser en sangre periférica y bueno, hay que tener otras condiciones, pero idealmente en este tiempo. ¿Qué metabolitos niños? Se los voy a preguntar. ¿Qué metabolitos evalúa el tamizaje? O sea, ¿para qué o qué me detecta? ¿Qué me detecta? Entonces, pues las patologías que yo puedo detectar tempranamente a través del tamizaje son el hipotiroidismo, pues obviamente está ahí incluido, la fenilcetonuria, la galactosemia, la fibrosis quística, la hiperplasia suprarrenal congénita. Les dije que se las hacía preguntar en esta clase y no se las pregunté, pero bueno, espero que lo hayan estudiado porque es miren qué tan relevante es que está incluida en el tamizaje neonatal. Pues es una patología que sí o sí ustedes tienen que saber. Y la biotinidasa, porque hay hemoglobinopatías que son importantes. Si sale positivo, entonces nosotros pues tenemos que reportar eso y empezar, y de inmediato el manejo al paciente, hay que reportarlo. Esto hay que reportarlo porque el Ministerio de Salud tiene que tener esas estadísticas, porque muy probablemente estos pacientes necesiten una serie de pruebas diagnósticas que no son fáciles de hacer, que son costosas. Y si sale alguna metabolopatía, muy probablemente necesite tratamientos difíciles y costosos. Entonces, por eso es que es importante que queden en las estadísticas. ¿Qué? Tómale una foto. Ya, es que faltaba una, ya. Gracias, profe. Ya, sí. Listo. Y ya. Bueno, entonces, equipo interdisciplinario. Niños, esto es muy importante, el manejo. Se requieren equipos interdisciplinarios. Yo en estos días que les dije que ustedes no son los mismos, que ya ustedes tienen compañeritos que se han salido y muchos hicieron caras. Ustedes no se conocen entre ustedes no saben lo importante que son los colegas. No dimensionan la importancia, mejor dicho, cuando ustedes se gradúen, tenga el contacto de sus compañeritos o al menos de sus profes, porque cuando usted esté embalado, usted necesita tener a quien preguntar. Eso es lo más importante. Los colegas son los que le van a ayudar a usted en su práctica clínica. Entonces, también para el manejo de los pacientes, nunca se queden solos. Uno en medicina nunca trabaja solo. Siempre necesita un equipo para poder manejar los pacientes. Entonces, estos pacientes siempre se tienen que manejar en equipos multidisciplinarios. Miren, niños, este es el papel de filtro. Aquí una fotico más o menos pues, de un piecito y donde es que se debe realizar la punción. Ya comieron todas estas enfermedades, ¿cierto? Estas enfermedades, estas son las que están incluidas en el tamizaje. Eso ya hay una ley, esta es la ley, la resolución 117 del 2026 es la más actual, o sea, la que legaliza el tamizaje neonatal. Lo tienen descrito como tamizaje neonatal ampliado. Lo describen como ampliado porque anteriormente solamente se realizaba la prueba de TSH. Pero ya pues se incluyeron estas otras pruebas para poder detectar tempranamente estas patologías. Entonces, patologías que ustedes deben saber o aprender de errores innatos de metabolismo, estas pues son las más relevantes. Ya esto es como lo mismo. Ya saben cuál es esta. Criterios. Entonces, estos son criterios. Supuestamente, pues, para ordenar el tamizaje, pero acuérdense que sea ley. O sea, usted no necesita tener justificación para ordenarlo. Pero bueno, por si la EPS le dice, no, es que eso es muy costoso, es que eso no lo podemos ordenar. Entonces usted dice, no, es que estoy sospechando una enfermedad rara, una enfermedad huérfana. ¿Cuáles son los criterios? Estos. Pues los mismos criterios que yo les conté ahorita, ¿cierto?
es muy fácil de argumentar. Pues uno puede argumentar solamente difícil diagnóstico neonatal. Pues, ¿quién le dice a usted que no? Sí, eso. O es una patología, estoy sospechando que tiene muy mal pronóstico, o esta es una prueba sensible, pues no hay reemplazo, no hay otra prueba que yo pueda utilizar, esta es la sensible, o teniendo esta prueba yo puedo ordenar un tratamiento precoz, mejorar el pronóstico al paciente. Bueno, no sé, se puede tomar mano de cualquiera de esos argumentos para que se lo puedan autorizar. Bueno, listo. Este es un artículo muy bueno que hicieron algunos investigadores y no me acuerdo dónde lo tengo. Yo lo voy a buscar y se los voy a subir. De todas maneras, ahí está como la referencia. Habla de los criterios para remitir un paciente a consulta genética. Niños, hay pocos genetistas, pocos, hacen falta genetistas. Entonces, si de pronto a alguien se le ocurre, o sea, alguien quisiera como estudiar, la genética es una buena especialidad. Aquí en Colombia tenemos pocos. Bueno, las enfermedades genéticas generalmente tienen estas características, son multisistémicas, niños. Esto es importante tener en cuenta. Chicos, porque, por ejemplo, lo van a ver pues también en su práctica clínica. El cardiólogo se enfoca en el corazón, el neurólogo se enfoca en el sistema neurológico, el ortopedista en los huesos. Pero tenemos pocos profesionales que enfoquen el paciente multisistémicamente. Yo ya se lo mencioné en alguna ocasión, no partan a su paciente en pedacitos. No lo hagan jóvenes, no tomen esa costumbre, evalúen su paciente como un todo, porque todo está interrelacionado. Entonces conecten. La falla de un órgano puede estar relacionada, así uno no lo crea, con otros trastornos, otros órganos u otros sistemas, que al parecer no estén conectados, pero que tengan alguna relación clínica. Entonces, evalúen a su paciente como un todo, no lo partan en pedacitos ni en retazos, porque generalmente son multisistémicas. Son complejas, sí, no son fáciles de diagnosticar, ni son fáciles de manejar, generalmente requieren muchos estudios y el acompañamiento o la interconsulta con otros profesionales. Generalmente tienen muchas complicaciones que se deben de manejar, no solamente en el proceso pues inicial, sino a lo largo de la vida. Necesitan tratamientos multidisciplinarios. Aquí es muy importante la prevención primaria, ¿sí? Y las revisiones oportunas. Niños, acuérdense que estamos en la era de las ómicas. Yo ya les hablé del centro que tenemos acá en Medellín, de ómicas, sí. Ojalá tengan la oportunidad de pasar por allá, ojalá tengan la oportunidad de conocerlo. No sé cómo esté actualmente, era de Sura, espero que siga siendo de Sura, no sé, pues hasta el año pasado, pero eso nos dice de que tenemos dónde estudiarlos. También hay otro que me pillé, el edificio médico que queda al frente de Monterrey, donde queda la clínica Noel, en uno de esos pisos. Es un laboratorio de diagnóstico molecular. No lo conozco, pues no lo he chismoseado, pero pues se ve como grande, se ve como bueno, y ellos ofrecen servicios de estudios con las diversas técnicas ómicas. Entonces estamos en la era de las ómicas, no nos podemos quedar sentados ni de brazos cruzados, tenemos con qué y ordenarle pues a nuestros pacientes los exámenes o las revisiones que el paciente requiera o necesite. Esto de las ómicas. Niños, no se me duerman que ya voy a terminar, no se me aburran. ¿Cuándo sospechar? ¿Cuándo sospechamos que un paciente entonces puede venir con alguna de estas condiciones? Entonces, esto pues
no es totalmente riguroso, pero son aspectos que nos pueden ser útiles en la práctica clínica. Entonces, niños, vean, cuando ustedes estén en la clínica y tengan pacientes gestantes, niños, estimulen la procreación. Bueno, vamos a quedar sin población, de verdad. Y nosotros no vamos a tener que nos pague la pensión. Necesitamos que nazcan niños. Entonces, pues, por favor. Entonces, si les toca y cuando estén haciendo controles prenatales, hay unos signos que nos deben llamar la atención. O sea, eso ojalá les toque y uno lo va aprendiendo también con la clínica. Entonces, los bebés, cuando tienen un trastorno neurológico grave, ellos lo pueden manifestar desde la etapa prenatal. Y si la afectación es muy grave, ellos pueden convulsionar. Ellos convulsionan intrauterinamente. Y eso se puede detectar con un estudio sonográfico especial. ¿Cómo lo sospechamos? Las pacientes le dicen, la paciente le dice, yo siento a veces que este bebé se mueve muy raro o presenta unos movimientos o brinca de manera muy rara. Créanle a las pacientes, a la paciente hay que creerle. Entonces, si la paciente le refiere eso, evalúenla y solamente mándele un estudio sonográfico, que eso es hacerle una ecografía al bebé y ponerle un aparatico para poder estudiar al bebé y los movimientos del bebé. Eso se puede detectar tempranamente. Anomalías de crecimiento fetal, retraso de crecimiento intrauterino. ¿Se acuerdan de algunos de los síndromes que vimos a lo largo del curso? Muchos de ellos tenían retraso de crecimiento intrauterino, eran bebés pequeños. Entonces, eso se puede sospechar desde la etapa prenatal. Una barriguita chiquitica, una barriguita que no vaya creciendo con relación al tiempo gestacional también nos debe hacer sospechar. Este bebé debe tener algo. O pacientes muy complicadas en el embarazo. El organismo es muy sabio y el organismo habla. Lo que pasa es que necesitamos saber leer y saber leer esos signos. Entonces, toda paciente gestante que presente hiperemesis, o sea, vómito continuo incontrolado, amenazas de aborto continuas o sangrados continuos, infecciones urinarias permanentes, sospechen, algo está pasando con ese embarazo, algo anómalo está pasando acá, porque el organismo canta de alguna manera, se expresa de alguna manera, y nosotros como clínicos debemos de saber leer esos signos y esos hallazgos. Bueno, esas tablitas se las dejo pues para que ustedes la vean. Cuando el niño nace, entonces eso era antes de nacer. Cuando el bebé nace, jóvenes, la septicemia es una infección generalizada. Bebé que nazca septicémico, además de que está muy grave, que eso es una emergencia médica, muy probablemente es porque venía desde antes de nacer con un problema, con un trastorno. Entonces sospechen eso. Lo primero que debemos sospechar es contaminación, ¿cierto? Algún germen durante esas últimas etapas del embarazo que no se detectó tempranamente, entonces causó esa enfermedad sistémica. Es lo primero que hay que sospechar, ¿cierto? Y lo primero que hay que ver. Ya descartado eso, entonces piensen en una metabulopatía, porque vean, jóvenes, esto lo vamos a ver más adelante, pero de los trastornos más agresivos que hay son los trastornos de la mitocondria, de la beta-oxidación, defectos de la ornitina transcarbamilasa o trastornos del ciclo de la urea, pues esos son gravísimos y esos bebés nacen supremamente complicados. Entonces, cuando tengamos un bebé recién nacido así de complicado, hay que atender la emergencia. Eso sí, ese es otro principio en clínica. Lo urgente no da tiempo a lo importante. Entonces, hay que atender la urgencia. Después de atender la urgencia, sí pensemos. Entonces, pensemos, este bebé, ¿por qué nació tan complicado? Ahí tiene que haber algo. Entonces, tenemos que seguir el estudio de ese paciente. Listo.
esto, acidosis, desequilibrio aniónico, eso es muy grave. Entonces, si detectamos eso, pensemos, puede tener algún trastorno en el metabolismo. La hipoglicemia, ustedes ya lo vieron con Carlos, me imagino. La hipoglicemia es gravísima. De la hipo o a la hiperglicemia es más fatal la hipoglicemia. Todo paciente que nazca hipoglicémico sospechen o hipotiroidismo o glucogenosis o un trastorno endocrinológico grave. No es normal. Entonces hay que estudiar a esos pacientes. Un bebé que no quiera comer, póngale la firma. Como les dije, el organismo habla, el organismo canta. Si el bebé no recibe alimento es porque el organismo está diciendo, eso no me ayuda, eso me afecta. Entonces puede ser que hay un trastorno ahí metabólico y por eso el bebé no está recibiendo el alimento. O si el bebé recibe alimento y lo vomita, esos vómitos continuos o frecuentes también nos debe hablar o nos debe hacer sospechar de eso. Los olores, hay trastornos que cuando el metabolito se va acumulando en el organismo se van fermentando, entonces generan en el paciente unos aromas que son muy característicos. Entonces el aroma acetoacidosis, huele como a vinagre de frutas. Hay una patología que lo llaman orina jarabe de arce, porque la orina huele así dulcecito como la miel. La fenicetonuria, que el olor a ratón, ¿sí? Literal, huelen como a moho. Entonces hay olores que nos pueden hacer sospechar de algún trastorno metabólico. Y bueno, cuando el paciente ya tiene falla hepática renal, qué pesar, pues ya está en una condición muy avanzada, muy progresiva, poco hay que hacer con ese niño. Hiperbilirrubinemia, hepatoesplenomegalia, síntomas neurológicos o retraso del desarrollo. Ya cuando presenta estos signos jóvenes, ya el paciente está casi que en fase terminal. No quiere decir que le vamos a echar la bendición y no hacemos nada. No, tampoco, ¿cierto? Nunca nos debemos de quedar quietos, no. Hay que hacer todo lo posible por el paciente. Hasta el último momento hay que tratar de mejorarle las condiciones al paciente. Hasta el último momento. Así nos digan, jóvenes, vean, y aquí también les hago un llamado. Esto ya se convirtió, lamentablemente, pues, en una fiesta, en una moda y en una parranda. Lo que es el juramento hipocrático. Entonces, cuando estén en cuartos, cuando estén desde tercero, yo creo que desde ya lo están pensando. Además de pensar en la fiesta, en qué ponerse, en qué, cómo parrandear y con todo eso, tómense un minuto para leer el juramento hipocrático. Y ahí nos habla el compromiso que nosotros adquirimos cuando estamos en la clínica. Y uno de esos pasos habla de que hay que hacer hasta lo último por el paciente. Hay que mejorarle las condiciones al paciente. Así sepamos que está en fase terminal, así sepamos que tiene una patología con muy mal pronóstico y que hay muy poco por hacer. Hagan de cuenta que es su hijo, o que es su hermanito, o que hace parte de su familia, pues. Hagan de cuenta que hace parte de ustedes. Pero por el paciente hay que ser hasta lo último, por mejorarle sus condiciones. Calidad de vida en niños y también calidad de muerte, porque hay que mejorar también esas condiciones. Entonces, así esté en fase terminal, hacemos todo lo necesario para mejorarle las condiciones a ese paciente. Cuando el paciente esté en coma, poco hay que hacer por él, pero bueno, hay que hacer hasta lo último. Cuando ya van creciendo, entonces hay otros signos que nos llaman la atención. Niños, las cardiopatías, yo ya les he hablado también de eso. Las cardiopatías, eso es un mundo, Bueno, no solamente muchos de los síndromes, sino también muchos de esos trastornos se reflejan en los dos principales sistemas nuestros, el sistema neurológico y el sistema cardiovascular. Entonces, es muy común que esos trastornos tengan afectación cardíaca. Entonces, cardiopatías, y sobre todo en niños, hagan un estudio exhaustivo de ese paciente. Busquen la causa. No solamente manejen pues lo de la cardiopatía, sino también busquen el por qué. ¿Por qué desarrolló, por qué generó ese trastorno?
Las hipoglicemias, pues ya les conté, hiperglicemia hipocetóxica, eso lo vamos a ver más adelante, pero hipocetóxica, ahí hay un error de ortografía, nos tiene que hacer sospechar de trastornos de la beta oxidación. Más adelante vamos a ver eso y por qué. Trastornos pues del crecimiento, la talla baja, el crecimiento lento, pues también, no solamente pensar en un síndrome genético, sino también en una metabolopatía. ¿Sí saben qué quiere decir dismorfias? Sí. ¿Cierto? Es el término que utilizamos en semiología para describir que un paciente tiene pues alguna característica fenotípica que no esperamos o consideramos pues, como anormal. ¿Qué es eso? Ese es el... Ni idea, pero nos pasa cada tanto. No sé el término psicológico. No sé. Dismorfia corporal. Sí, eso. Yo no sé. Pero dismorfia en semiología se refiere a trastornos fenotípicos. De psicología no sé. Tampoco. Ya se ayuda. Niños, acuérdense de esto, acuérdense de no marcar a los pacientes, acuérdense de no hacer diagnósticos a la ligera, acuérdense de tener mucho cuidado cuando ustedes vayan a emitir un diagnóstico. Acuérdense que hay un espectro autista y hay algunas condiciones metabólicas que afectan el comportamiento del paciente, pero no porque el paciente sea autista, sino porque tiene una condición orgánica que lo lleva a que tenga alguna expresión específica o algún problema para su comunicación o su comportamiento. Entonces no vayamos a ligeramente sobrediagnosticar a los pacientes, no, mucho cuidado con esos diagnósticos que vamos a lanzar así pues como en el aire. Ya parálisis cerebral y síntomas renales, eso sí ya es mucho más específico, pues eso sí nos habla a nosotros de algún trastorno metabólico. Ya cuando están grandes en los adultos, entonces es más difícil. Eso, a medida, pues mientras a más temprana edad es más fácil elaborar el diagnóstico de una metabolopatía. Mientras más pasa el tiempo, más difícil se hace. O sea, es más fácil diagnosticarlo en los niños que en los adultos. Porque en los adultos los síntomas o los signos son muy vagos, tan vagos como por ejemplo debilidad. Pues, debilidad. Pues, ¿de qué? El paciente le refiere a es que me siento muy débil, con una dinamia. ¿No en qué piensa? En todo. En todo. Pues, anemia, cansancio, fatiga crónica, estrés, depresión. Pues, ¿qué va a pensar en una metabolopatía? Pues no. Entonces es muy difícil. La demencia, imagínense, yo ya les hablé de la porfiria, de la porfiria vamos a hablar más adelante. Entonces, yo también, incluida con varios pues, colegas, decíamos, las porfirias son tan raras que les vamos a hablar de porfiria. Imagínense que tenemos una compañera. Ay, no. ¿Qué es eso? Tenemos una compañera de servicio de aseo que tiene porfiria y es súper joven, creo que viene de Venezuela, pero bueno, igual, pues hay porfiria, entonces tenemos pacientes también con trastornos hematológicos, entonces esas hematobolopatías también hay que conocerlas. Todos esos trastornos hematológicos hay que saberlos. La porfiria se manifiesta es con trastorno del comportamiento y dolor abdominal tipo cólico. Y es más prevalente en mujeres. Entonces imagínense el escenario, usted en urgencias y le llega una paciente, mujer, joven, gritando del dolor y bien alterada en su psiquis. ¿En qué piensa usted? Entonces, no, pensar en porfiria. Pues, no sé, le da un sedante para tranquilizarla y le va a tomar el abdomen. Casi siempre terminan en el quirófano, abdomen quirúrgico, y llegan a cirugía, abren el abdomen y nada, en blanco. Porque no pensamos
No nos tomamos 5 minutos para, claro que es que no es fácil, pues un servicio de urgencias así atiborrado y una paciente pues gritando y bien alborotada, y no, llévenla para cirugía, llévenla para el quirófano, esto es un abdomen quirúrgico, y la mayoría terminan así, pero así es como se manifiesta la porfiria. Entonces hay signos que hay que saber leer y hay que saber pues como qué hacer con esos pacientes. Los síntomas psiquiátricos son muy difíciles de predecir, la psicosis, la depresión, pues muy difícil. Bueno chicos, yo creo que